El mensaje es vincular el futuro de la empresa española, a ese horizonte que se ha dado en constituir en reemplazo necesario de la fracasada estrategia de Lisboa. Hoy es el día en el que deberíamos estar celebrando aquello que 10 años atrás se manejó como la premonición estratégica más importante, que era conseguir hacer de Europa el territorio más avanzado en términos de prosperidad, de PIB per cápita, y además conseguir que esta fuera la economía con el mayor grado de inserción en la sociedad del conocimiento. No ha sido así. 10 años después, 2010, verificamos, el Foro de Burgos lo ha hecho en ediciones anteriores, el relativo fracaso del conjunto de Europa en ponerse a la cabeza de la sociedad del conocimiento. Pero es que cuando efectivamente lo estábamos intentando, acelerando en algunas economías, en el verano del 2007 sobrevino la mayor crisis financiera, luego la mayor recesión en la historia económica desde la que tuvo lugar en los años 30. La singularidad yo diría empresarial de esta crisis que estamos viviendo en directo es también importante. Es singular por muchas razones. Por ejemplo, que la mitad del sistema bancario en términos de volumen de activos está nacionalizado en la OCDE. Por ejemplo, que los grandes iconos empresariales que todavía seguimos transmitiendo en nuestras facultades de economía y en las escuelas de negocios ya no son de propiedad privada. ¿Quién me iba a decir a mí que la General Motors era del contribuyente americano? ¿Quién me iba a decir a mí que la mayor aseguradora del mundo, AIG, es del contribuyente americano, o del emblemático, antes Citibank, ahora Citigroup, era un 42% propiedad del contribuyente americano? A quienes nos dedicamos a observar lo que ocurre en las empresas, esto es un fenómeno necesariamente singular, pero es más singular, si cabe, ese efecto darwinista de selección de la especie que está ejerciendo esta crisis. Crisis, es verdad, es un tópico, significa oportunidad, y de hecho en mandarín es lo mismo, son sinónimos. Y quizá, como toda crisis, esta lo que está denunciando es una inadecuación del censo de oferentes, del censo de empresas, para atender las exigencias que se nos vienen encima a los que tenemos responsabilidades empresariales. Si hay algo en lo que podríamos estar de acuerdo todos los economistas, cualquier observador de la realidad económica, es que esta crisis ha puesto de manifiesto un exceso de capacidad instalada. Si alguien cae en la cuenta, de los que estamos aquí, de algún sector en el que la oferta sea igual a la demanda, ya no digo que quede por debajo de la demanda, que me lo diga luego a solas, porque en todos los sectores, en todos, absolutamente todos, lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es que sobran empresas. Todos habíamos construido una capacidad de abastecimiento para un ritmo de crecimiento de la economía mundial en el entorno del 5%, hasta que en el 2008-2009 vimos por primera vez en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, recesión en la economía mundial. Primera lectura que hacemos, yo también en mi empresa: cuidado, sobra. No solo sobra gente, sobran operadores empresariales. ¿Qué alternativas hay en un sector, en una economía, cuando sobran empresas? Una, la convencional: busquemos el nicho, busquemos las vías de especialización. Dos, asumamos que quizá para atender una demanda cada vez más global
tenemos que buscar mecanismos de reestructuración. Tenemos que dejar prejuicios tradicionales al lado y agruparnos, aliarnos, por lo civil o por la Iglesia. Pero tenemos que empezar a dejar de pensar en una especie de autonomía sinónimo de soberanía empresarial. No. La economía mundial no va a volver a crecer al 4 y pico % en los próximos 5 años, que es el periodo relevante en el que todos, en nuestras empresas, revisamos los ejercicios de reflexión estratégica. No hay sector en el que no sobre capacidad instalada. Desde el sector financiero hasta los medios de comunicación. Y desde luego, no estoy hablando solo de España, pero también en España, porque España es probablemente una de las economías que más va a tardar en recuperar lo mejor de los últimos 14 años que concluyeron en el verano del 2007. Porque es verdad que hay pocas economías en el mundo que registraran 13 y pico años de crecimiento medio al 3,5 de crecimiento. Aquellos que configuramos nuestras empresas pensando en que la fiesta iba a continuar, hace tiempo, hace meses, que tuvimos que revisar nuestras reflexiones estratégicas y en algunos casos hacer reflexiones de calado. De calado quiere decir ¿tengo la dimensión que el entorno reclama? ¿Debo tener la autonomía que el mercado reclama? ¿Debo tener los propietarios que el mercado reclama? ¿O es el momento de poner en común, de tomar decisiones de estrategia que tengan que ver con la dimensión óptima e incluso con la estructura de capital óptima? No es de extrañar que empecemos a ver, y más aún en la segunda mitad de este año, un crecimiento de las operaciones de fusiones y de adquisiciones en todos los sectores, desde el sector bancario hasta el energético. Y alianzas. El sector bancario en nuestro país está dando sus primeros pasos, curiosamente, por la vía de esos operadores que se llaman cajas de ahorros. Me insistía, Pilar, referencia al horizonte 2020. Es verdad, bueno, es verdad en 2 minutos. Que la Unión Europea ha definido, en 2 minutos, ha definido un horizonte hace apenas 3 semanas, ¿no? Ha venido a decir, Europa necesita articular 3 modalidades de crecimiento. Un crecimiento sostenible, un crecimiento integrador y, sobre todo, un crecimiento inteligente. Entendiendo por crecimiento inteligente el intensivo en formas de crecimiento, en dotaciones de capital, en habilidades que permitan competir no con la segunda división de la economía mundial, sino con economías avanzadas. Es una economía, otra vez, del conocimiento, pero en la que las habilidades empresariales pasan a jugar un mayor papel, porque hasta ahora habíamos creído que las principales fuentes de ventajas competitivas eran los costes. Y todos habíamos reclamado, quienes tenemos responsabilidades empresariales, hombre, abarátenos, gobierno, los costes, ya sean del factor trabajo, ya sean los costes financieros, etcétera, etcétera. Pero en el entorno competitivo nuevo, hace bien esa estrategia 2020 en hacer hincapié en las habilidades de los que gobernamos las empresas como principal factor de ventaja competitiva, ¿no? Una última advertencia, última consideración empresarial. Cuidado con los ejercicios de prospección estratégica que hacemos en nuestras empresas, porque además de la intensificación competitiva a la que nos enfrentamos, dentro de nuestro país y desde luego fuera, es probable que nos enfrentemos a episodios inconcebibles. Hace apenas